Hola, nuestro tema del que hablaremos es circuitos limitadores y sujetadores con diodos. Los integrantes son Carrión Urbano Héctor, Martínez García Alejandra y Sánchez Gómez de Sailly. Bueno, en la primera diapositiva hablaremos de los limitadores con diodos, que como se muestra en la figura, un limitador positivo con diodos, también llamado recortador, que limita o recorta la parte positiva del voltaje de entrada. Conforme el voltaje de entrada se hace positivo, el diodo se polariza en directa y conduce corriente. Bueno, básicamente aquí dice que el punto A se limita a más 0.7 voltios cuando el voltaje de entrada excede este valor. Cuando el voltaje de entrada se regresa a un voltaje menor de 0.7 voltios, el diodo está polarizado en inversa y aparece como abierto. Bueno, y pues tenemos la imagen que pues también dice la imagen que limitación de la alternativa positiva, que el diodo está polarizado en directa durante la alternativa positiva a menos de 0.7 voltios y la polarización en inversa durante la alternativa positiva. Después tenemos que dice en la diapositiva que el voltaje de salida se parece a la parte negativa del voltaje de entrada, pero con una magnitud determinada por el divisor de voltaje formado por R1 y el resistor de carga RL. Y pues bueno, la siguiente fórmula dice que el voltaje de salida es igual a RL entre R1 más RL, que eso es igual al voltaje de entrada. Después dice que si R1 es pequeño comparado con RL, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Posteriormente dice que si se invierte la posición del diodo, como se muestra en la figura de abajo, la parte negativa del voltaje de entrada se recorta. Cuando el diodo se polariza en directa durante la parte negativa del voltaje de entrada, el punto A se mantiene a menos 0.7 voltios por la caída del diodo. Esto pues dice que cuando el voltaje de entrada se ve más de menos 0.7 voltios, el diodo ya no está polarizado en directa y aparece a través de R1 un voltaje proporcional al voltaje de entrada. Después tenemos lo que es la imagen y pues bueno, la imagen básicamente dice que la limitación de la alternativa negativa, el diodo está polarizado en directa durante la alternativa negativa debajo de menos 0. Menos 7 voltios y polarizado en inversa durante la alternativa positiva. Después tenemos lo que viene siendo un ejemplo de lo antes dicho, que la pregunta dice, ¿qué esperarías ver en la pantalla del oscilatorio cuando entre las terminales de RL y R1 en el limitador mostrado en la figura? Que pues bueno, es la que tenemos en la parte de abajo. Y bueno, aquí la solución es que el diodo está polarizado y conduce voltaje de entrada, se va a menos de menos 0.7 voltios. Por lo tanto, para el limitador negativo se determina el voltaje de pico de salida de RL con la siguiente ecuación, que es la que ya habíamos visto antes, que pues bueno, se las voy a repetir, es el voltaje de salida es igual a RL entre R1 más RL, que eso es igual pues el voltaje de entrada, que pues esto vemos que RL es igual a 100 kilo ohms entre pues R1 que es 10 kilo ohms más RL que son 100 kilo ohms, que en total da 110 kilo ohms por 10 voltios, que esto es igual a 9.0 voltios. Y pues bueno, después en la siguiente diapositiva se muestra la forma de voltaje de salida para la figura, que es lo que viene siendo las ondas, que vemos que va desde más 9.0 voltios hasta menos 0.7 voltios. Después tenemos lo que viene siendo los limitadores polarizados. Aquí la diapositiva dice que el nivel al cual un voltaje de CA se limita puede ser ajustado agregando un voltaje de polarización. Voltaje de polarización en serie con un diodo, como se muestra en la figura que tenemos abajo. Bueno, dice que el voltaje
En el punto A se debe ser igual al voltaje de polarización, que es más de 0.7 voltios, para que el diodo se polarice en directa y conduzca. Una vez que el diodo comienza a conducir, el voltaje en el punto A se limita al voltaje de polarización, que es más de 0.7 voltios, de modo que el voltaje de entrada por encima de este nivel se recorta. Y pues bueno, como les menciono, tenemos esto que es un limitador positivo. Después decimos que para limitar a un nivel negativo específico, el diodo y el voltaje de polarización deben ser conectados, como se muestra en la figura. Bueno, en este caso se dice que el voltaje en el punto A se debe irse a menos el voltaje de polarización, que es menos 0.7 voltios, para polarizar en directa el diodo e iniciar la acción de limitación. Y pues bueno, se muestra lo que viene siendo un limitador negativo. Después les digo que si se invierte la posición del diodo, el limitador positivo puede ser modificado para limitar el voltaje de salida a la parte de la forma de onda de voltaje de entrada por encima del voltaje de polarización de menos 0.7 voltios, como se muestra en la figura que tenemos en la parte de arriba. Por otro lado, de la misma manera, el limitador negativo se puede ser modificado para limitar el voltaje de salida a la parte de la forma de onda de voltaje de entrada por debajo de menos el voltaje de polarización de 0.7 voltios, como se muestra en la figura que tenemos en la parte de abajo. Bueno, después dice que lo que viene siendo un ejemplo, que dice que pues aquí se muestra un circuito que combina un limitador positivo con un limitador negativo, y pues igual tenemos que determinar la onda del voltaje de salida, y es lo que tenemos en la figura de abajo, que pues como podemos ver está inversa una de la otra totalmente. Bueno, después pues aquí dice que cuando el voltaje en el punto A alcanza más 5.7 voltios, el diodo D1, que es el que se encuentra en la parte del medio, conduce y limita la forma de onda a más 5.7 voltios. Y el diodo D2 conduce hasta que el voltaje alcanza menos 5.7 voltios. Bueno, aquí por lo tanto, los voltajes positivos de más de 5.7 voltios y los voltajes negativos de menos 0.57 voltios se recortan. Y pues bueno, la forma de onda es la que tenemos en la parte de abajo, que pues como vemos va de 5.7 voltios positivo hasta menos 0.5 voltios negativo. Y esto. Polarización de un divisor de voltaje. Esta configuración es muy utilizada como fuente de corriente. También se conoce como un circuito amplificador. La idea principal de este circuito es proporcionar una corriente de colector o emisor constante o independiente de B y de la temperatura. Como podemos observar, aquí tenemos la ecuación del voltaje de la polarización, que es igual a la resistencia 3 sobre la resistencia 2 más la resistencia 3 multiplicado por el voltaje de la fuente. Como podemos observar en esta siguiente diapositiva, corresponde a un pequeño diagrama de lo que es la polarización de un divisor de voltaje. Aquí tenemos la ecuación antes mencionada, y esta es una serie de pasos que se realiza para el análisis de un divisor de voltaje, que consta en calcular la tensión de la base a través del divisor de tensión. Como segundo paso es restar 0.7 voltios para conseguir la tensión del emisor. En el caso del germanio es 0.3. Como tercer paso, dividir por la resistencia de emisor para obtener la corriente del emisor. Como cuarto paso tenemos que suponer que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Como quinto paso es hallar la tensión del colector a la tierra restando la tensión a través de la resistencia
de colector a la tensión de alimentación de colector. Y como último paso, que es el 6, es calcular la tensión colector restándole la tensión del emisor a la del colector. Las fuentes de voltaje de polarización que han sido utilizadas para representar estas imágenes son básicamente las limitadoras de un diodo. Pueden ser reemplazadas por un divisor de voltaje resistivo que deriva el voltaje de la polarización deseando el voltaje de la fuente CD. El voltaje de la polarización se ajusta por medio de los valores del resistor de acuerdo a la fórmula del voltaje. Como tenemos en primera parte, es un limitador positivo que consta de su fuente de alimentación, su resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, una tierra y un diodo. Pero la fuente de salida es positiva, por ello es un limitador positivo. Como en el inciso B tenemos el limitador negativo que consta igualmente de una resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, su tierra y su diodo. Pero en este caso el voltaje de salida es negativo, por eso se le conoce como limitador negativo. Aquí, en este de aquí, que es el limitador de variable positivo, como su nombre lo menciona, tiene el positivo en la fuente de alimentación. Consta de una resistencia 1, una resistencia 2, su diodo y una tierra. En la aplicación de un limitador, como tenemos un ejemplo que nos dice que describamos la forma de onda de voltaje de salida para el limitador del diodo de la figura. Como podemos observar, aquí tenemos una fuente de alimentación, una tierra, y nos dice aquí que la onda sinusoidal debe de ser de 18 volts a menos 18 volts. Como primera parte tenemos en la resistencia 1 10 kiloohmios, en la resistencia 2 100 ohmios, en la resistencia 3 220 ohmios, y en este caso se utilizó un diodo de IN914. Tenemos la terminal que sería positivo y una tierra que nos daría el voltaje de salida en negativo. Seguimos con la aplicación de un limitador. En este caso, la solución es que el circuito es un limitador positivo. Usaremos la fórmula del divisor de voltaje para determinar el voltaje de la polarización. Como antes mencionado, esta es la ecuación del voltaje de polarización, que consta de el R3 sobre R2 más R3 por el voltaje de la fuente. Serían 220 ohmios sobre 100 ohmios más 220 ohmios. Esto se multiplicaría por 12 volts, que nos daría como resultado 8.25 volts. La parte positiva de la onda de voltaje de salida se limita a B, polarización de 0.7 volts. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es el voltaje que alcanza 8.95 volts y puede caer hasta menos 18 volts. En este caso se dice que los resistores de la polarización deben ser pequeños comparados con R1, de modo que la corriente de polarización en directa que circula a través del diodo no afecte el voltaje de la polarización, porque en este caso podríamos dañar nuestro circuito. Sujetadores con diodos. El diodo como sujetador es un circuito conformado por un diodo, dos fuentes, una que alimenta el circuito y otra que prefiere su señal de entrada, y por último una resistencia de carga.
Ahí se pueden observar dos imágenes, una es del circuito y la otra es del circuito ya en la segunda imagen es del circuito ya en físico. En circuito sujetador de voltaje. Se recurre a circuitos sujetadores de voltaje a los que se utiliza un capacitor, un diodo y una fuente directa para realizar el desplazamiento de nivel. El capacitor tiene como función permitir que la señal que depende del tiempo circule hacia la carga y al mismo tiempo bloquea la directa para impedir que éste llegue a la fuente de señal, el diodo y la fuente directa. Como funciona desplazar de nivel de directo hasta el valor deseado. Ahí se ve el ejemplo con la imagen del circuito donde va pasando el sujetador de nivel. Se divide en dos etapas. La primera etapa, el capacitor de carga con voltaje de la fuente a través del diodo que al estar polarizado en directo es sustituido por el cortocircuito mostrado en la figura que es la C. En esta etapa se encuentra un rango de 0 menor que T entre 2 con un voltaje de entrada al igual al voltaje de la batería B y N igual a V. En la figura A se muestra una onda cuadrada de entrada. En la figura B se ilustra un circuito sujetador de fijación donde la salida se fija a 0, es decir, no existe batería por lo que VB es igual a 0. Si el diodo se encontrara en dirección opuesta al circuito previo, se fijará mínimo un lugar del máximo de salida. En este caso se está fijando el máximo de salida. Es importante que la tensión a través del capacitor permanezca aproximadamente constante durante el semiperiodo de la onda de entrada, que T entre 2. Aplicaciones de sujetador. Aplicaciones de sujetador. A menudo se utiliza un circuito sujetador en recepciones de televisión analógicos como restaurador de CD. La señal del video compuesta entrante normalmente se procesa mediante amplificadores acoplados por capacitor que eliminan el componente de CD, con lo que se pierden los niveles de referencia blanco y negro y el nivel de supresión de las. Antes de aplicarlos al cinescopio, estos niveles de referencia deben ser restaurados. Otra aplicación es evitar que una señal se vuelva negativa y dañe un circuito de entrada sensible. El ejemplo, en este caso hay un ejemplo que la pregunta es ¿cuál es el voltaje de salida que esperaría observar a través de RL en el circuito de sujeción? Suponga que RC es suficientemente grande para impedir que una descarga significativa del capacitor. En la imagen se puede mostrar el circuito que nos está pidiendo una solución. La solución es que idealmente el circuito sujetador inserta un valor de CD negativo igual al pico de entrada menos la caída de diodo, donde la fórmula es VCD igual o menos entre paréntesis VPE de entrada menos 0.7 voltios. Esto es igual a menos 24 voltios menos 0.7 voltios. Es todo un valor como menos 23.3 voltios. En realidad el capacitor se descargará un poco entre picos y en consecuencia el valor de salida tendrá un valor promedio un poco menor que el valor antes calculado. La forma de onda de salida se va aproximadamente a más 0.7 voltios como se muestra en la figura 2.48. Y pues bueno, ahí se ve la onda del circuito que anteriormente nos pidió una solución. Y bueno, eso sería todo. La segunda etapa.
En la segunda etapa el capacitor es cargado con el doble de voltaje de la fuente, ya que el diodo se polariza inversamente, siendo este sustituido por un circuito abierto mostrado en la figura B. Esta etapa se muestra entre un rango de T entre 2 menor que 1 menor que T, con un voltaje de entrada igual a menos 2 veces el voltaje de la fuente de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Menos V menos V y N es igual a 0, quedando V y N igual a menos 2V. Una regla práctica del diseño es hacer que la constante del tiempo RC tenga al menos 5 veces la duración del semiperiodo, es decir, T1 menos T0 o T2 menos T1. Sujetador de voltaje positivo variable. Incorporado una fuente de voltaje directa en serie con el diodo, es posible modificar el nivel directa de la señal de entrada. Ahí se encuentra un buen circuito del sujetador de variable en la imagen. Circuitos sujetadores. Añaden una componente continua a una señal de entrada de CA. Se obliga a los picos a tener un valor específico. En el ejemplo, el considerador desacopla la señal de entrada CA de la alimentación DC. Si la señal de entrada intenta forzar un valor de tensión superior a menos 5V, el diodo entrará en conducción. El condensador se carga con la tensión máxima de la fuente, serie con la fuente. La constante del tiempo RC debe ser unas 10 veces mayor que el periodo de la señal. Consejos para el análisis de circuitos del sujetador. Un consejo es determinar cuál de las polaridades de la entrada provoca la conducción del diodo. Otro consejo es suponer carga muy rápida del capacitor cuando el diodo conduce. TC es igual a R1C menor que T entre 2. Otro consejo es mantener la polaridad de referencia. Y por último, el cuarto consejo es suponer que el capacitor descarga muy lentamente cuando el diodo no conduce. TD mayor